Hoy te platicaré de las amenazas de la delincuencia organizada a alcaldes y diputados de Guerrero. Más de una docena de alcaldes y diputados de Guerrero enviaron una carta a la gobernadora para informarle de amenazas en su contra por parte de un grupo delictivo. En respuesta, la mandataria estatal los citó a una reunión privada en instalaciones del ejército, en donde salieron acusaciones de ligas con la delincuencia organizada hacia todos lados. Narcos con el gobierno estatal, narcos con alcaldes, narcos con diputados, todos contra todos. En este video te platicaré de esa reunión y de la difícil situación por la que atraviesa el estado de Guerrero. Bienvenidos al Caporal del 28 de abril, comenzamos. Más de una docena de alcaldes y diputados está bajo amenaza de la delincuencia organizada. Lo que estás viendo en pantalla es una fotografía de la reunión privada que sostuvieron la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, con alcaldes y diputados de la zona de Tierra Caliente, que aseguran que están siendo amenazados por el grupo delictivo llamado Los Tlacos. Ahora bien, antes de hablarte precisamente tanto de las amenazas que aseguran haber recibido y de la reunión privada que se realizó ayer, déjame platicarte de este grupo delictivo, al cual están señalando en el estado de Guerrero. Te muestro el mapa para ubicar también la presencia de este grupo delictivo. En esta entidad se han observado la presencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel Independiente de Acapulco, los Rusos, los Ardillos y los Tlacos, entre otros. A los Tlacos los ubican en el municipio de Chilpancingo, bajo el mando de Onésimo Marquina Chapa, y junto a los Ardillos, las autoridades les adjudican el control de la venta del pollo y de la cerveza en la zona. Ahora bien, de todos los grupos delictivos que tienen presencia en la entidad, al gobierno estatal, al de Evelyn Salgado, lo han acusado de ligas con la familia michoacana. Pero debo de aclarar algo, no existe actualmente una investigación formal sobre este presunto vínculo, ni una evidencia formal rotunda sobre lo mismo, pero sí existen acontecimientos que han servido para levantar las suspicacias en torno de esta acusación, de este señalamiento, como por ejemplo lo que te platiqué en este video que estás viendo en pantalla, de un operativo de la Policía del Estado de Guerrero hecho a finales de enero de este año, con 3 presuntos integrantes de la familia michoacana que iban infiltrados simulando ser policías. Te voy a dejar la liga de este video en la descripción. En este hecho, pobladores mataron a los presuntos infiltrados y retuvieron a más de 30 policías estatales que estaban haciendo precisamente este operativo, y solamente los liberaron una vez que las autoridades estatales, en específico al encargado de la seguridad en el estado y el secretario de gobierno también del estado, pues escucharon a los pobladores y de viva voz escucharon las acusaciones de ligas entre los policías del estado con la familia michoacana. Hasta entonces liberaron a estos agentes retenidos. Bájenlo para que lo veamos. La otra. A ver, esta es la última. Miren arriba, grábenlo. Ahí viene pura familia michoacana. A los andan buscando la familia. Ahí los llevan pura michoacanos, putos. Culos. Claro, primo. Pura andan buscando la familia, andan con ellos. Ahora bien, si no hay una investigación y un hecho rotundo que evidencie el vínculo entre el gobierno del estado con la familia michoacana, ¿por qué lo saco a colación? Bueno, porque forma parte fundamental del contexto y salió a la luz en la reunión entre la gobernadora y los diputados y alcaldes. Pero no me adelanto, voy por partes. Ahora sí, te voy a platicar sobre esa reunión que se realizó ayer. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se reunió con los alcaldes y diputados en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en el municipio de Ciudad Altamirano, y asistieron a esta reunión los alcaldes priistas de Arcelia, Cutzamala, Pungarabato, Tlapehuala y Ajuchitlán del Progreso. Los alcaldes
perredistas de San Miguel Totolapan y de Coyuca de Catalán, los alcaldes morenistas de Tlachapa y Cirándaro de los Chávez y el alcalde de Movimiento Ciudadano de Apaxtla de Castrejón. También hubo integrantes del Cabildo de Teloloapan y de Excateopan, y diputados locales acudieron los priistas Flora Ñorbe y Adolfo Torales, así como la perredista Elsie Camacho Pineda y el diputado federal, no local, federal por el PRI, Rainel Rodríguez Muñoz. De hecho, hubo señalamientos de que algunos alcaldes, principalmente morenistas, decidieron no levantar la voz, no acusar que están siendo amenazados precisamente por temor. Pero bueno, fueron los que asistieron. De estos tengo el registro de al menos que estuvieron presentes en esta reunión. Una reunión a la que llegó la gobernadora con funcionarios estatales en helicóptero, en un helicóptero también de allí se retiraron con la misma aeronave. Y si bien existen fotos del encuentro, esta reunión fue privada y se sabe lo que allí ocurrió gracias a testimonios de los presentes. Esta reunión tenía como objetivo hacerle saber a la gobernadora algo que ya le habían informado por un documento a inicios de este mes, de que el grupo delictivo de los Tlacos tiene amenazados a los alcaldes y a los diputados en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, que se encuentra en la parte norte de la entidad. Los servidores públicos aseguran que al viajar por el estado no pueden cruzar cierta franja hacia el lado de Iguala, porque en el tramo de Teloloapan están asentados los Tlacos y no los dejan avanzar. De hecho, te voy a mostrar ahora sí fotografías de la reunión que sostuvieron, fotografías que la misma gobernadora dio a conocer, mientras te comparto más testimonios recabados precisamente por la prensa local. Este encuentro tardó entre 2 horas y media y 3 horas y se dio en un entorno áspero por los señalamientos que hubo de los ediles principalmente. Por ejemplo, cuando la gobernadora dijo que había un grupo en Tierra Caliente que impone los precios de los productos básicos, refiriéndose a la familia michoacana pero sin mencionar su nombre, uno de los alcaldes acusó a la gobernadora de presumiblemente haber pactado con algunos grupos delictivos, como precisamente la familia michoacana, ligas a las que ella negó. Otras de las críticas emitidas también fue la falta de acciones por parte de las autoridades federales y principalmente estatales en contra de la delincuencia organizada, lo cual levantó suspicacias entre los mismos asistentes, alcaldes y diputados de permitirles a la delincuencia organizada el trabajar en la entidad. Y finalmente acordaron una nueva reunión para dar seguimiento a las demandas expuestas sin fijar ni lugar ni la fecha. Ahora bien, hay otra cosa que también llama la atención en este hecho. Inicialmente la reunión se iba a realizar en Chilpancingo, Guerrero. Sin embargo, para llegar al lugar, muchos alcaldes tenían que cruzar precisamente por la zona controlada por los Tlacos, motivo por el cual pidieron que se cambie el lugar de la reunión a Ciudad Altamirano. Sin embargo, así como el gobierno fue acusado de ligas con la familia michoacana, también existen ligas de que los alcaldes y los diputados son elegidos bajo la anuencia, el aval de este mismo grupo delictivo. Es decir, los alcaldes y los diputados también están siendo acusados de lo mismo. Y sobre la reunión que sostuvieron con la gobernadora, también existen señalamientos de que la solicitaron presionados por la familia michoacana para exigirle al gobierno del estado, tanto del estado como el federal, acciones en contra de los Tlacos que son rivales de la familia michoacana. Es decir, en medio de todo este cruce de acusaciones de ligas entre las autoridades con la delincuencia organizada, no se salvan ni el gobierno estatal, ni los alcaldes, ni los diputados locales, ni federales. Así está la situación actualmente en el estado de Guerrero. ¿Qué opinas en torno de todo esto? Una difícil situación. Esto es lo que he preparado para ti. Obviamente estaré dando seguimiento al caso. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Buenas noches y muchas gracias.